Buenas, buenas. Aquí estamos desde OKS Iglesia Campiña, su servidor Miguel Insunza, junto con un gran amigo, Juanito Johnson. Una alegría estar aquí. Muchas gracias, Miguel. Hace como 3 años nos conocimos en las conferencias de Oslo, allá con OKS, y pues nos identificamos porque Juanito es un latino en un cuerpo sueco. Es lo que hay, Y, es lo que hay. y bueno, a ver, platícanos un poquito quién es Juanito Johnson para que te conozcan a través de ti, pues, o Claro. sea. Juanito Johnson, obviamente entiendo que es un nombre raro viéndome, ¿no? Porque es una combinación rara. La historia es que cuando nací en el norte de Suecia, en Laponia, y ya cuando nací, mis padres ya habían decidido anteriormente que iban a ir de misioneros a Bolivia, a Sudamérica. Y entonces, aunque yo naciera, no les impidió, no cambiaron el plan, siguieron con el plan. Entonces yo tenía 6 meses. Sí, ni Y, cuenta. no, 6 meses. Era muy dramático para la familia porque pensaron, hoy vais a ir a Sudamérica con un bebé de 6 meses, pero así fue. En el 73 mudaron a Bolivia. Lo que me cuentan que mi primera maleta en Bolivia, digo, primer cama en Bolivia fue la maleta misma. O sea que fue con un espíritu muy misionero. Mis padres vendieron su coche, compraron los tickets ida. Los familiares nuestros familiares estaban como, nunca lo vamos a ver más. O sea, nada más, one way, como dicen. Sí, es que el mundo era más grande entonces, ahora el mundo es muy Sí, pequeño. En los 70 era, ¿entiendes? Era como muy dramático un viaje así, pero así fue. Entonces viví en Bolivia de 6 meses a 6 años. Después mis padres volvieron a Suecia para en 83, cuando yo ya tengo 10 años, se mudan a España con una visión de edificar una iglesia en la provincia de Toledo, que era donde menos cristianos había en aquel entonces. ay, fíjate, oye, fíjate nada más qué interesante. Suecia, Bolivia, España. A ver, dices que viviste 6 años más o menos en Bolivia. Sí, 6 años, sí. ¿Recuerdas algo de tu infancia? Sí, ¿Cómo te veía? Cuéntanos tantito de lo que recuerdes. Tu y- papá era predicador y, mi, ma- a mi, ver, mi padre predicó, era misionero y trabajó parte en la iglesia local que tenía el movimiento pentecostal en Cochabamba. Pero gran parte de lo que hizo era trabajar en los montes, levantando evangelistas, pastores. Se usaba a veces avionetas para llegar a los lugares. Y recuerdo, teníamos un Land Rover para poder pasar donde sea. Y a veces yo, mi hermano, a veces estábamos incluso en la vaca y en el techo del Land Rover cuando iban. Pero cuentan de historias que a veces cuando tenían bautismos, las personas en los Andes andaban 2 días ida para estar en el bautismo. un día sí, Ida y después 2 idas de vuelta. O sea que obviamente era otro mundo, era otro contexto, pero sí que levantaron una obra ahí que sigue ahí creciendo en los Andes, ahí alrededor, en las montañas alrededor de Cochabamba. Mi madre, como es enfermera y es profesora de enfermería, ella tuvo una responsabilidad de un proyecto de vacunación. O sea que lo que ella hizo era trabajar con este proyecto de vacunación. O sea que eso era un poco la vida de ellos ahí. fíjate, qué interesante, qué interesante. Luego dices que de 6 años de edad regresaron a Suecia Sí, a Suecia. y estuviste ahí como cuatro o Sí, cinco años sí, sí, 3 años y medio. y luego España. Y después España, sí, después España. Y entonces, de los 10 años a los 19 años, iba como yo entre Suecia y España. O sea que primeramente estaba 3 años en España, después estaba un año en Suecia, un año en España, 2 años en Suecia, un año en España, un año en Suecia y después España. O sea que yo iba como un yo-yo.
Y por eso era ese ir y venir. Sí, porque por diferentes circunstancias, porque primeramente mi hermano iba a empezar los estudios en Suecia, entonces se quedaba y mi madre. Mi padre seguía siempre en España, iba y venía. A veces era por la situación laboral de mi madre, que ella tenía una excedencia y tenía que volver y trabajar un día para no perderlo. Esa que eran circunstancias que yo como niño obviamente no me doy cuenta. Más o menos, Yo ¿no? voy yo voy y vengo. Pero ya con 19 años, entonces yo ya he hecho 2 escuelas bíblicas. Hice una escuela bíblica en España con 17 años y después hizo otra escuela bíblica en Suecia con 18 años. Y después de eso ya, de hacer la escuela bíblica en Suecia, escojo que no, España es mi país y volví y empecé a trabajar con mi padre ahí. Mira, qué bien, Juanito. De hecho, platicando contigo estos días, porque Juanito estuvo aquí desde el jueves Mm. hasta el lunes, compartiendo con nosotros en diferentes eventos de OKS. Eh, y me comentabas que la última iglesia que tu papá plantó, así entendí, es la iglesia que tú empezaste a pastorear. Fue la primera iglesia que tú empezaste a pastorear y de ahí pues han nacido otras iglesias, pero ya con un nombre diferente, ¿no? Porque tus iglesias son Next. A ver, platícanos de esa parte. Mi padre, en la manera que trabajó plantando iglesias, que él solía plantar una iglesia, estar de pastor 3 años. Cuando había estado de pastor 3 años, levantó un pastor ahí de los que estaban y se fue a otro lugar a plantar otra iglesia. Y así él trabajó en España varios años. Y la última iglesia que plantó fue ahí en la Costa del Sol, cerca de Málaga, con la diferencia que él se quedó como pastor 6 años ahí. Y a lo mejor la razón a lo mejor porque yo iba a ser el pastor y yo era muy joven. O sea que yo tomé la responsabilidad del pastorado de la iglesia con 26 años, que en aquel tiempo, en ese contexto, se vio muy joven. Ok. Hoy en día a lo mejor vemos más pastores jóvenes en nuestro contexto, pero en aquel tiempo era un poco diferente en ese sentido. Y ahí hemos aprendido y los primeros años ha sido puro aprendizaje por golpes y aprendiendo cosas. Después de unos años ya sabes muy bien lo que quieres y lo que quieres edificar. Y ya llega un momento que mi padre también deja España y se muda a Suecia y entonces, obviamente, con el tiempo, viendo que nosotros íbamos a expander y en el tiempo que íbamos a expander, ya como había muchas otras iglesias, palabras de poder, que se llamaba la iglesia antes, para no causar confusión y problema, al final nosotros escogimos y ya con también la bendición de mi padre y todo, él encantado con esto, cambiamos el nombre y de ahí nació diferentes campus, como se suele decir, Ok. y ahora actualmente tenemos, vamos a llamarlo, 4 campus en el sur de España y desde hace unos años también en Bolivia tenemos 2 iglesias. Esa parte de Bolivia, Esa es esa fuerte. parte de Bolivia, tú viviste en Bolivia de niño, de 6 meses a los 6 años. Mm. Pero como que de alguna manera tu corazón estaba conectado con Bolivia, ¿no? Porque pasaron años y por diferentes circunstancias ahora tienes una iglesia Next en Bolivia también. Pero Juanito, a ver, Sí. esa parte de Bolivia también, te escuchamos compartir una historia el domingo aquí en la campiña. Juanito estuvo predicando y él habló de una nana que tuviste en Bolivia y que en una visita que hiciste por allá a Perú, creo, como que te diste la tarea de ir a buscar a la nana y la encontraste. Sí. Y la nana resulta que había orado por ti toda la vida
para que fueras predicador, pero tú no lo sabías. A ver, cuéntanos un poquito de la iglesia en Bolivia y de la nana, si hay alguna relación ahí. Primeramente, ¿en qué manera ha estado Bolivia en mi corazón toda la vida? Es que siempre he sentido un orgullo saber que yo he pasado tiempo en Bolivia. Es parte de mi identidad. Mi nombre Juanito viene de ahí. Incluso un boliviano me salvó la vida cuando era niño. Así es. Una de las primeras casas que tuvimos en Bolivia, perdóname que te doy un poco trasfondo No, no, aquí, no, no, perfecto. entonces no tenían agua potable, pero sí que teníamos como un tanque debajo del césped Okey. que había que comprar agua de un camión que venía con agua y llenar la cisterna ahí debajo del césped. Pero obviamente el camión, el agua era más de lo que cabía ahí. Entonces teníamos barriles que también se llenaron, no sé si se llama Sí, barriles sí, sí, sí. extras. Y yo tenía entonces un año por ahí, andando por ahí. Y el camionero después, cuando apaga el agua en el camión y cuando vuelve para tapar el agujero donde ha rellenado, justo cuando va a tapar el agujero, ve 2 piernas que se están alejando en el agua. Uy, Y esas piernas son las mías y me y me saca del agua y cierra. Y entonces mis padres no están en casa. híjole. Está la nana que me cuida y ella se pone muy nerviosa y lo único que encuentra es 20 pesos bolivianos ahí y los da al camionero por salvarme mi vida. O sea que eso es el valor de mi vida, son 20 pesos bolivianos. Pero estos vivencias o saber de esas cosas de todas maneras ha creado que tengo una identidad que yo he vivido en Bolivia. Okey. Es parte de mi vida y siempre solía decirlo en la manera de presentarme, pero no he tenido un contacto con Bolivia. O sea, que no fue como que hizo que yo fuera a Bolivia, porque yo desde el 79 yo no volví a pisar suelo sudamericano hasta 2017. O sea, que son 38 años después. Porque obviamente yo vivo mi vida ahí en Europa, en España, al final hago mis escuelas bíblicas, al final empiezo a servir a Dios con mi padre, al final conozco a mi mujer en España, que es sueca, y obviamente mucho de nuestra vida es servir a Dios en España y todo el tiempo libre a veces era visitar familiares en Suecia. Sí, claro. O sea que eso ha sido nuestra burbuja en Europa. Pero en 2017 tengo el privilegio de ir a una conferencia, porque al final se abre una relación que ha significado mucho para nuestra iglesia y que tiene su conferencia en Lima, Perú, y voy ahí 2017. Y cuando llego ahí yo siento, wow, Perú es demasiado cerca, Bolivia sin visitar Bolivia. Okey. Tengo 2 días libres, entonces tomo el vuelo de Perú a La Paz y de ahí tomo un autobús de La Paz a Cochabamba, 9 horas por los Andes, pero yo no conozco a nadie. O sea, que voy ahí a la aventura, por medio de relaciones de mi madre, encuentro unos bolivianos pastores que tienen cierta relación con Suecia, Okey, con y me atienden ahí. okey. Pero ahí pudo encontrar la casa que mi padre había construido, donde yo había crecido. Los nuevos dueños son tan amables que me dejan entrar, me invitan a desayunar y tengo una experiencia, sí, Bolivianos. bolivianos, y tengo una experiencia increíble ese día que estoy ahí. Pero de ahí empieza a abrir algo en mi alma, en mi corazón, de que me hace acordar mucho de la nana que me cuidaba y Okey. quería saber qué estaba pasando con la nana y quería conectarme con la nana, quería saber de ella, quería honrarla, quería agradecerla. Sí, sí, sí. Y ahí empezó este proceso más fuerte. O sea que eso es algo que inició porque se abrió cosas. Recuerdo cuando aterricé en La Paz, porque nosotros cuando tenía 6 meses aterrizamos La Paz primero. Y era como una experiencia es surrealista el sentimiento ¿Sentiste? en ti, wow.
Esto pasó hace 38 años. No, fue más, obviamente, pero Sí, fue una experiencia muy especial para mí. Pero entonces nunca pensé que iba a tener tanto relación con Bolivia. Lo que nació era el deseo de buscar la nana. Pero después entramos en un proceso donde uno entra, vuelve a lo que estás haciendo. Obviamente entra el mundo en una pandemia, que sí, es como todo el mundo se pone una pausa, sí, 2 años más o menos. Pero a la vez, paralelamente, por medio de la pandemia, conozco un pastor boliviano en España que lleva 17 años viviendo en España. okey, Y por circunstancias que él tiene, yo me convierto en un pastor para él. okey, Yo me convierto como un hermano mayor para él. Y iniciamos un poco la idea de hacer iglesia juntos en el norte de España. okey, Y estamos preparando esto, estamos haciéndolo. Y en medio de la preparación, él tiene que ir a Bolivia a solucionar cosas y también visitar a su padre que se enfermó muy severamente. Y entonces él va a estar en Bolivia medio año a un año. Y entonces ponemos en pausa los planes en España, en Bilbao, lo que okey. quiere, donde queríamos ver algo pasar. Pero para no alargarlo, él mientras está en Bolivia, lo que queríamos hacer en Bolivia en Bilbao, empieza a pasar ahí en Santa Cruz, en Bolivia. Y entonces 2022 digo, tengo que ver qué está pasando, porque ese fue 2021 ahí. Okey. Y tengo que ver qué está pasando. Pero ahí, como ya voy a ir a Bolivia, digo, ahora voy a buscar la nana. A la nana. Ahí voy a buscarla y, al final, por ayuda a mi madre, conseguimos entender que vive en Yacuiba, que es un pueblo en la frontera entre Bolivia y Argentina. Okey, Y está en el mismo lado que Santa Cruz, en Bolivia, pero, son otros 9 horas de de autobús. autobús. Sí, sí. Y de ahí empieza esta historia que se hace como paralela con también nuestra presencia de edificar iglesia en Bolivia. Fíjate nada más, Sí, encuentras a la nana, eh, y a partir también de esos tiempos con este pastor boliviano que regresó a Bolivia por cuestiones de familiares, surge una iglesia, claro. Next. Claro, porque yo soy pastor de él, Sí, sí, pero él empieza a usar los materiales que yo le he dado. sí, sí. eh, y en nadie buscamos que se va a hacer una iglesia, pero es de un grupo de oración que empieza a crecer y crecer y crecer. Okey, Y después ya inicia un proceso ahí con la iglesia que no lo hacemos rápido, lo hacemos poco a sí. poco. Yo sigo ayudándole, pero ya después de 2 años es cuando realmente oficial o legalmente se hace que es Iglesia Next. Oye, Juanito, eh, cuando encuentras a la nana, Sí. ¿qué es lo primero que te dice ella cuando tú la encuentras? Primeramente hay que entender que yo no entendía cómo de importante esto era. Sí, Yo no entendía por qué este suceso era tan importante. Y lo que yo no sabía era que ella, antes que ella fuera a nuestra casa a ayudarnos como nana, había perdido su marido en un accidente laboral, había tenido 2 hijas que por una enfermedad que donde todos dijeron que iba a morir, ella lo dio a adopción a las hijas. a las hijas, después ella se recupera con el dolor que ha perdido sus hijas y al final ahí, en menos de un año llega a nuestra casa y yo tengo 6 meses. Okey. Y entonces se conecta algo ahí, que ella me ama como un hijo no era un decir, era una realidad. Yo recibo todo este amor que era diseñado para sus hijas. Heart beats fast,
colors and promises. How to be brave? How can I love when I'm afraid to fall? But watching you stand alone, how do I tell? Suddenly goes away somehow. One step closer. Y entonces, claro, cuando ella entiende que soy yo, para ella es como volver a ver un hijo. Cuando ella entiende, pero después lo primero, como tú decías, que me pregunta, que es curioso, ¿qué va a ser lo primero que uno pregunta después de 42 años? Pues lo primero que me pregunta es si yo predico la palabra de Dios. Y es curioso. Y yo digo, sí, soy pastor, predico la palabra de Dios. Y ella dice, gloria a Dios. Y dice, yo he orado por ti todos los días de mi vida para que tú ibas a predicar la palabra de Dios. Y eso obviamente es como, wow, había algo en la necesidad de mi alma, ya uno entendía por qué era importante conocerla y conectar con ella otra vez. O sea que eso obviamente dices, wow, qué fascinante. Gloria a Dios. O sea, fíjate, ese sentir que tenías en tu corazón, todo lo que cuentas de haber ido a Perú, de haber conocido a este pastor boliviano en Europa, de haber hecho un plan de trabajar en Bilbao, que se tiene que ir en la Suramérica por, como ya mencioné, motivos personales, que te da un sentir de ir a buscar a la nana, como todo era parte de un rompecabezas. Sí, es fascinante. La aventura, vivir con Dios es fascinante, pero son los que, porque eso es un poco el mensaje que compartí aquí cuando estuve aquí el domingo, que hay de repente, porque eso es lo que yo he aprendido, que hay cosas que tú no puedes planificar, pero puedes estar preparado o no preparado. ¿Entiendes? Pero hay cosas que nunca, o sea, que son cosas que suceden, que están en el corazón de Dios, Dios lo sabe, pero tú no tienes No. idea Y qué fíjate, van a Juanito, qué pasar. importante es, como mencionaste tú, el domingo precisamente, aunque Juanito nos compartió en una reunión de hombres, nos compartió en una fiesta de voluntarios, compartió allá en Badiraguato, Me en La encantó. Mapa, especialmente. Ahí se juntaron personas de 6 ranchos en La Mapa y ahí compartió la palabra. Pero algo interesante en todo esto fue que el domingo Juanito recalcó y dijo: "Hay que vivirlos de repentes, preparados, conscientes de que Dios siempre va a cumplir sus promesas. No nos desanimemos si las promesas parece que tardan en cumplirse, porque se van a cumplir". ¿Y qué debemos de hacer nosotros mientras llega el de repente? Pues vivir, Sé fiel. contento, fiel a Dios, obedeciendo, siguiendo lo que su palabra dice, ganando almas para Cristo, porque de repente las piezas se van a acomodar y se hace esto muy emocionante. Cuando tú compartías el domingo, Sí. yo recuerdo cuando me fui de misionero en el barco Anastasis. Yo abordé el barco en New London, Connecticut, de los Estados Unidos, y a las horas zarpó para Europa. Pero en ese tiempo yo traía una revoltura de doctrina en mi mente. Yo pensaba que había que sufrir un poquito para que Dios, pues me aceptara, me favoreciera, etcétera. Y yo iba en el barco y yo iba pensando, íbamos atravesando el Atlántico, yo iba pensando que pues sería mejor que el barco se hundiera para irnos al cielo y ya no tener que sufrir aquí en la tierra. Y hasta hice yo una oración en el barco. Le dije: "Señor, hunde el barco, ya vámonos al cielo". Pero por otro lado, había un sentir en mi corazón que yo no sabía por qué, pero andaba en el barco y andaba haciendo algo que Dios había puesto en mi corazón y no lo entendía muy bien, pero seguía avanzando a pesar de que mi lógica no entendía. Y en la cuarta parada que hace el barco en Europa, de repente conozco a la que es mi esposa. Fuerte. Yo nunca pensé que me iba a casar con una extranjera, yo nunca pensé
que iba a conocer a mi esposa en Noruega y resulta que ya ahora en diciembre cumplo 32 años de casados. De repente pasan muchas cosas. Aquí estás tú en Culiacán ahorita, de Claro. repente. Me estoy haciendo mexicano. Ahorita lo estoy Oye, haciendo. Juanito, ¿cómo sentiste tu visita en Culiacán? Porque ya ves que el domingo fuimos al Pacífico, al Océano Pacífico, Sí. al Tata, fuimos al Tata a comer después de la última reunión en la campiña. Y aunque se hizo noche, Juanito se metió al mar porque Claro. él quería echarse un clavado en las aguas del Océano Pacífico que otra vez no habías tocado Claro, yo desde, tenía 4 años la última vez. fíjate nada más, Eso era en Chile, entonces en Arica, que es el norte de Chile. tenías 4 años de edad. Sí, la Fíjate. última vez que toqué esas aguas. Oye, ¿y cómo sentiste, Juanito, visitar Culiacán? Porque Culiacán no es una ciudad turística en México, no es una ciudad que todo mundo quiera venir a visitar. De hecho, Juanito estaba en Veracruz, antes de venir a Culiacán, y cuando él dijo, de aquí voy a Culiacán, como que los hermanos veracruzanos dijeron, pues vamos a orar por ti, ¿no? Vamos a Claro, orar por claro. ti. Yo, ¿Cómo sentiste tu estancia en yo creo Culiacán? que, yo creo que muchas veces el efecto de decir que vas a Sinaloa, Culiacán, el efecto más es con los mexicanos. Sí, sí, sí. Porque claro, obviamente en Europa no es nada que ellos viven cerca, no es nada que ellos tienen una relación directa con esta. A lo mejor los que están muy metidos o ven muchas series, pero de todas maneras ver una serie es una cosa. eh, pero a mí me encanta, estoy encantado de estar aquí. Siento que es un tiempo muy específico, muy crucial para Culiacán y Sinaloa. Siempre creo que todo lo que sucede alrededor es oportunidad para la iglesia. Y yo creo que la iglesia aquí tiene una gran oportunidad de realmente ser la respuesta de Dios para sus vidas. Y yo creo que no hay otro. Yo suelo decir que la iglesia es lo único que tiene sentido en la vida. Cuando compartí en la fiesta de voluntarios, uno de los puntos que quería un poco explicar es que la iglesia es la respuesta del amor de Dios para Culiacán, para Amén. Sinaloa, y a veces solamente queremos ver que Jesús lo es. Sí, Jesús en la cruz es la respuesta. Y obviamente tiene sentido y entendemos lo que eso significa, pero desde la perspectiva de Jesús, él ve la iglesia como la respuesta de su amor. Él dio todo lo que ganó en la cruz a la iglesia que lo llena todo en todo. Y él quiere que el cuerpo de Cristo sea la imagen viva de lo que él es. Amén. Yo recuerdo cuando salí a hacer mi escuela bíblica, hice la primera escuela bíblica la hice en Colorado, en Denver, y ya cuando Dios me llamó a involucrarme en las misiones y me fui en estos barcos y eso, y ya con el tiempo cuando entendí como que iba a ser misionero, que iba a ser misionero y me iba a dedicar al ministerio, yo me quería quedar a vivir en el África. Sí, Allá quería pasa, quedarme a ¿verdad? vivir traer taparrabo nada más y pasar el resto de mi vida, allá. Taparrabo se llama. Taparrabo, el puro calzoncito, pues. Qué bueno. Así yo Estoy me aprendiendo muchas as nuevas así palabras. yo me visualizaba. Y recuerdo que cuando venía el pensamiento de venir a Culiacán a predicar, yo decía que Culiacán, no, que Culiacán no, porque era una ciudad muy complicada y no, Culiacán no. Aparte en Culiacán ya hay iglesias y etcétera. Pero cuando entendimos, ¿no? Que donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia. Entonces empezamos a ver en visión que así como los tomates de Culiacán salen para todo el mundo, empezamos a sentir antes de empezar el ministerio en Culiacán que el evangelio iba a salir de Culiacán para muchos lugares y gracias a otra escuela bíblica que hice ya casado con mi esposa en Oslo hace 20 años, Dios nos enfocó en el evangelio de gracia y ahora nosotros pues estamos compartiéndolo y mucha gente recibiendo a Cristo y la iglesia creciendo
y muy contentos con lo que está pasando. Qué bueno, qué bueno. Así es que qué bendición poder tenerte aquí con nosotros, Juanito. En la próxima visita, dice Juanito que trae a su esposa, a sus hijos, a las nueras, a las suegras, a todos. Y la verdad que bienvenidos, bienvenidos. No tenemos muchas visitas aquí en Culiacán por lo mismo, porque es una ciudad complicada para llegar hasta en avión. Pero cuando viene alguien a visitarnos, pues como decimos también en Culiacán, nos luriamos. Luriamos. Luriamos es nos emocionamos, Qué nos bueno. ponemos muy contentos. Juanito, tienes 30 segundos para decir tus últimas palabras. Nos están haciendo señales de producción que Qué se nos bueno. acabó el tiempo. No, yo creo que las últimas palabras es decir que Dios es fiel. Y si tú realmente entregas tu vida a Dios de todo, con todo peso, Él es fiel. Y muchas veces fiel es muy abstracto. A mí me gustaría asociar fidelidad con esperanza. Porque esperanza, la diferencia con fe, es que fe es ahora. Hoy soy hijo de Dios, pero esperanza es que yo sé que mañana Dios va a cuidar de mí. Es esta fe en el futuro. Y es eso lo que Dios es fiel. Fiel, Dios siempre va a estar con nosotros. Y tú puedes, con todo peso, caer en tu futuro en los brazos de Dios. Él siempre está ahí esperándote. O sea, que no tengan miedo al futuro, lo mejor está por venir. Amén, amén. Así es que todos bienvenidos a casa aquí en OKS Campiña. Este domingo empezamos nuestra serie navideña, Navidad en casa y muchas actividades para toda la familia, pero a las 10 de la mañana, a las 11:30 y a la 1 tenemos nuestras reuniones para todos y un gran mensaje está ya preparado para que alimente tu espíritu, tu corazón. Juanito, Muchas muchas gracias, gracias. Miguel. Bendiciones y buen viaje. Y Buen viaje. bienvenido a España. Amén. Vamos a ir en un de repente por allá. Saludos a la familia Saludos. española.